Lo que verás en pantalla parece tan falso que da pánico saber que lo que alguna vez parecía ciencia ficción ahora se ha vuelto realidad. Un soldado asustado apunta su fusil estándar hacia el cielo. Un dron FPV enemigo pasa zumbando a más de 300 metros esquivando ráfagas. Y en menos de 3 segundos, con un solo disparo certero, el dron cae despedazado, destruido, vuelto mierda. Pero detente a pensar en algo. No hubo misiles de $100,000, no hubo inhibidores de señal pesados ni complejos radares de defensa aérea con exagerados costos de millones de dólares. Lo que logró este derribo fue algo mucho más distópico. Una pequeña computadora integrada directamente en el mecanismo de la empuñadura de un fusil convencional. Sí, así como lo escuchaste. Una pequeña computadora adherida dentro de un pequeño y letal fusil. Hoy vamos a analizar un poco sobre los detalles específicos del innovador sistema de armas principal llamado IWI Arbel, la tecnología de origen israelí que está a punto de convertir a cada soldado de infantería en una patada en los testículos para los drones y sus operadores. Comencemos. Para entender la magnitud del Arbel, primero debemos entender la crisis actual en los lugares de conflicto como Ucrania o el sur del Líbano. Los drones FPV y los cuadricópteros bombarderos son baratos, ridículamente rápidos y cambian de dirección en fracciones de segundo como una mosca en la cara. Hasta hoy, la única defensa de un soldado en una trinchera era vaciar cargadores enteros, disparando como loco cientos de balas al aire con la esperanza de que, por pura saturación y mucha, pero mucha suerte, un proyectil impactara el objetivo. El resultado, un desperdicio masivo de munición y un fuerte costo de dinero para el Estado. Aquí es donde el IWI Arbel cambia las reglas del juego por completo de una manera brillante pero sencilla. Y ojo a este detalle, no convierte las balas en proyectiles guiados mágicamente, sino que automatiza el momento exacto del disparo, es decir, que no son teledirigidos y el disparo se ejecutará automáticamente cuando se haya anclado el objetivo. Deja y te lo explico mejor. El sistema IWI Arbel integra una microcomputadora, sensores electrónicos avanzados y giroscopios directamente en el mecanismo de disparo del fusil. El soldado apunta y presiona el disparador, pero el arma no dispara de inmediato. La computadora analiza en milisegundos el movimiento del cañón, el balanceo por el pulso del tirador y la trayectoria del dron. En la milésima de segundo exacta en que la mira coincide perfectamente con el blanco, el sistema libera el percutor. Es literalmente un auto-aim de la vida real. Lo importante de esto es que no importa si el soldado está cansado, destruido o sencillamente estresado por la situación, porque el arma hará el 95% del trabajo. Esta tecnología apunta directo a resolver el mayor punto débil de cualquier ejército, el factor humano, la debilidad más blanda. Bajo el estrés del combate, con la adrenalina a 1000, el cansancio del frente, el hambre, deshidratación y la respiración agitada, incluso el tirador más experto comete errores milimétricos que desvían la bala por metros a larga distancia. El Arbel elimina esa variable. Al compensar el error humano generado por el estrés y la fatiga, la probabilidad de impacto contra objetivos móviles salta drásticamente a un impresionante 80% o 90% de aceptación al objetivo. Ya no se necesitan ráfagas interminables. Bastan 1, 2 o 3 disparos bien colocados para neutralizar la amenaza, lo que propone un poco más de oportunidades de vivir al operador. Pero, ¿qué tan pesado o complejo es realmente cargar esta computadora al momento de apuntar? Es tan cómoda como recostar la cabeza en una almohada de plumas y echar un sueñito. El módulo completo apenas añade unos 900 gramos al peso total de la plataforma militar. Es como agregar otro cargador más al arma, manteniéndola liviana y totalmente operativa en combate cercano. Está diseñado principalmente para munición estándar de infantería, operando con calibres 5.56 x 45 mm OTAN e incluso adaptaciones en 7.62 x 51 mm OTAN, conservando la cadencia de tiro natural del arma principal, que ronda entre los 700 y 900 disparos por minuto en modo automático, pero optimizando las ráfagas a pulsos cortos ultra precisos. Ojo, y lo mejor de todo es que Israel diseñó esto pensando en la pesadilla logística que significaría equipar a un ejército desde cero. El Arbel no exige que deseches tu armamento. Es un kit de modificación modular y compatible con la plataforma AR-15M4, los fusiles de asalto de IWI como el Tabor TAR-21 y el Galil AC, e incluso la ametralladora ligera IWI Negev. Además, no requiere miras electrónicas especiales. Funciona con cualquier óptica diurna, nocturna o térmica que el soldado ya tenga montada. En cuanto a su autonomía operacional, su batería interna Li-ion recargable ofrece hasta 60 horas continuas de uso activo o hasta varias semanas en modo de espera con gestión inteligente de energía. Y si la batería se llega a agotar por completo o la electrónica recibe un impacto directo, el sistema se desactiva instantáneamente por un mecanismo de fallo seguro, volviendo el arma a su modo puramente mecánico convencional. No hay riesgo de quedar indefenso en medio del fuego.
Ahora, hay que mantener los pies bien postrados sobre la tierra. Las demostraciones de la compañía son asombrosas, pero se realizan en entornos controlados, sin presión del enemigo, sin sentir que las balas silban a tu oído o rebotan en el casco, ni mucho menos teniendo la suerte de esta mujer. El verdadero juicio del Iwi Arbel ocurrirá cuando se despliegue masivamente en escenarios de saturación real, enfrentando las tácticas de enjambres de drones que facciones como Hezbollah utilizan en el norte de Israel. Aunque ya existen sistemas de defensa masivo para estos enjambres, podremos hablarlo después. Sin embargo, el concepto ya es revolucionario por una sola razón. Mientras el mundo intentaba frenar los drones con sistemas multimillonarios y pesados, la solución real parece hacer más minimalista la defensa antiaérea, convirtiendo cada fusil individual en un escudo computarizado. Buscas información militar real, técnica y sin filtros. Deja de buscar entre tanto humo. En el blog de Militares Sin Fronteras centralizamos todo, desde los procesos de admisión y guías de estudio hasta análisis técnicos detallados de ingeniería y curiosidades de la FAMB que no encontrarás en otro lugar. Accede ahora al Centro de Recursos Oficial. El enlace estará en la descripción del video. La guerra moderna está evolucionando a una velocidad que da vértigo, y la tecnología de las armas individuales ya no se trata de disparar más rápido, sino de disparar de forma más inteligente, precisa y económica. Si te gusta el análisis militar y quieres seguir descubriendo cómo la tecnología cambia las reglas en el terreno de combate, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te informe las veces que subamos nuevo contenido. Déjame saber en los comentarios, ¿crees que este sistema computarizado deje obsoletos a los inhibidores de señal tradicionales? Esto fue Militares Sin Fronteras. Nos vemos a la próxima.